Estás sentado frente a un panel eléctrico. Al otro lado de la pared hay un hombre que grita y te suplica que pares. Pero el tipo de bata blanca a tu lado tiene una sola frase que decirte y es: tienes que continuar, no tienes opción. Tú te crees una buena persona, estás completamente seguro de que te levantarías y te irías. Pero déjame decirte que te equivocas. Un estudio demostró que hasta la mejor persona que conoces, bajo la presión adecuada, puede convertirse en la persona más sádica que puedas imaginar. En el paseo de hoy hablaremos del experimento psicológico más sádico de la historia y lo que los científicos intentaron ocultar. Y para entender este experimento quiero que te sitúes en el 1961. El mundo entero estaba intentando entender cómo era posible que se llevara a cabo el holocausto nazi. Tanta maldad, tanta crueldad era impensable en esa época y bueno, y lo sigue siendo a día de hoy. Pero los científicos de la Universidad de Yale querían entender exactamente hasta qué punto tanta maldad era una condición de los alemanes o simplemente era una condición humana básica. Con lo cual, para empezar este experimento, pusieron una máquina de descargas eléctricas y pusieron a gente frente a ella. Y descubrieron algo que a mí personalmente me horrorizó, y es que tu moralidad y mi moralidad depende de a qué distancia nos encontremos. Si el experimento obligaba al participante a coger la mano física de la víctima y ponerla sobre la placa de metal para que le aplicara electricidad, la obediencia bajaba un 30%. Esto era porque al estar en contacto directo con la víctima, las personas colapsaban. Así que decidieron hacer un pequeño cambio en el experimento y en vez de tener que tocar la mano física de la víctima, decidieron que estas personas, los participantes, tuvieran que leer las instrucciones a otra persona, a un tercero, para que esta persona diera al botón. Con lo cual la obediencia y la tasa de obediencia subió a un 92,5%. Pero ahora pasemos a hablar de uno de los grandes mitos de todo este experimento. Y es que las personas se creían que los participantes eran sádicos, eran personas sin moral, eran personas que disfrutaban y sobre todo estaban alegres con el hecho de poder matar o electrocutar hasta la muerte a otra persona. Pero esto no fue así. Esta sala, este sótano de esta universidad, se convirtió en una sala de torturas para los participantes y para las víctimas. Si leyéramos el informe médico, cosa que no vamos a hacer porque es muy largo y no tenemos tanto tiempo, pero si lo leyéramos nos daríamos cuenta de que las personas, los propios participantes, estaban aterrorizados. Las personas tartamudeaban, se clavaban las uñas en las palmas de las manos hasta sangrar por el extremo estrés que sufrían al ver a otra persona sufrir, porque quiero que recordemos el contexto. Estamos en un sótano de una universidad, estamos frente a un panel eléctrico y al otro lado estamos escuchando gritos y gritos ensordecedores de personas que están sufriendo por este experimento. Varios de estos hombres estaban riéndose a carcajadas, pero no se reían por sadismo, no se reían porque disfrutaran del experimento. Se reían porque realmente era un puro pánico biológico. Estaban sintiendo que estaban matando a un hombre. La calvarie fue tal para algunos de los participantes que 3 personas completamente sanas, sin ningún tipo de antecedente médico, empezaron a tener convulsiones epilépticas. Esto, o sea, la obediencia, el hecho de estar matando a una persona en directo, los estaba volviendo locos. Pero aquí es donde la historia rompe todos los esquemas, y es que realmente los gritos, todo el sufrimiento que los participantes creían que estaban causando era un simple actor, era un actor al otro lado de la pared con un guión, con instrucciones de cuándo gritar, cómo gritar, hasta qué punto gritar, pero lo que sí fue real fue que cientos no, pero algunas personas, decenas de personas, se fueron a sus casas convencidas de que habían matado a alguien, convencidas de que eran monstruos. Estas personas vivieron meses y meses pensando que eran monstruos, que habían matado a alguien, que lo habían torturado. Pero lo curioso viene cuando esta universidad se vio forzada a tener que, pues, liberar lo que te acabo de decir, que todo este experimento era una mentira, que la máquina pues nunca estuvo enchufada, que simplemente fue un experimento psicológico para ver cómo el humano pues se comportaba bajo ciertas órdenes y cierto estatus de poder. El 84% de estas personas creían que estaban haciendo un bien, que lo hicieron por el bien de la ciencia. Con lo cual vemos que hasta qué punto, me gustaría preguntarte, hasta qué punto el bien de la ciencia puede llevar a un sadismo histórico, como lo vimos en el Holocausto nazi, hasta qué punto las personas, los alemanes, estaban convencidos de que estaban haciendo un avance científico y hasta qué punto ellos estaban convencidos de que hacían el bien en cierta forma. Con lo cual hemos llegado a ese experimento tan curioso, un experimento que realmente, si lo miramos mucho más allá del experimento en sí, podemos darnos cuenta hasta qué punto
por seguir instrucciones, por creer que hacemos un bien más allá, un bien común, podemos llegar a hacer atrocidades. Vemos como personas se inmolan, personas que siguen religiones violentas, creen que hacen bien y con lo cual pues hacen ataques terroristas, se inmolan, hacen barbaridades por la religión. Otras personas lo hacen por el bien de la ciencia, como lo hemos visto en el holocausto nazi. Otras personas lo hacen por obediencia. Pero siempre hay como un factor común en todas estas atrocidades. Y es que las atrocidades más grandes o para mí, eso es lo que yo interpreto, las atrocidades más grandes de lo que sería el ser humano, que lo que hemos hecho, las atrocidades más grandes que hemos hecho a lo largo de la historia como seres humanos, lo hemos hecho convencidos de un propósito. Con lo cual, esa es mi pequeña reflexión acerca de todo este experimento, un experimento, como he dicho antes, súper interesante, un experimento que me hubiera dado para hacer un vídeo de 1 hora entera, pero bueno, es lo que hay, en YouTube. Si yo hago un vídeo de 1 hora entera no lo va a ver nadie. Con lo cual, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, quiero que por favor le des like, que me apoyes. Si has llegado hasta aquí, coméntame aquí abajo qué te pareció este experimento y, como te he dicho antes, hasta qué punto los nazis en el holocausto actuaban bajo coerción o actuaban bajo un ideal o realmente simplemente era, pues como muchas personas piensan, que era simplemente maldad humana. Lo dicho, muchísimas gracias por ver, coméntame aquí abajo qué te pareció y hasta la próxima.